Así se veían las cosas antes y así se ven ahora. Así se veían las luces de los coches a finales del año 1800. La iluminación en el sector de automóvil ha avanzado mucho. Las primeras versiones de luces eran velas, sí. Y es que estamos hablando de la década de 1880. En aquel entonces la gente todavía usaba carruajes con caballos. Aún no se habían creado los primeros automóviles. Cuando nuestros antepasados viajaban en vehículos tirados por caballos, los caballos podían ver a dónde iban por la noche. Y las luces de los carruajes estaban allí para mostrar si otro carro se acercaba hacia ellos. Pero no alumbraban gran cosa. Al final eran una vela como la que podías tener en tu casa. Pero poco a poco los caballos se iban dejando a un lado y se iba usando el vehículo a combustión. Por lo cual, al ir más rápido por la carretera necesitaban ver mejor. Y esto empezó a evolucionar en otra clase de luces. Las primeras luces funcionaban con velas, pero seguían siendo algo más inteligentes que una vela normal. Cuando la vela se consumía, un muelle empujaba hacia arriba la parte restante no quemada. Esto mantenía la llama en el mismo punto con respecto al reflector. Las velas ardían con bastante rapidez y se apagaban fácilmente con el viento o la lluvia, aunque las protegían las ventanas de cristal. La siguiente etapa después de las velas era algo que ya usaban los mineros y era la lámpara de aceite, también llamada lámpara de carburo o lámpara de acetileno. Estas lámparas la verdad es que no eran más brillantes, pero sí más confiables. Se goteaba lentamente agua sobre bolitas de carburo de calcio, que a su vez esta reacción química producía gas acetileno, lo que hacía que cuando se llevaba al quemador producía un punto reflectante. El mayor problema fue que las luces se calentaban mucho y el proceso generaba mucho hollín, tenían demasiado mantenimiento. Después de cada uso, el propietario tenía el problema de deshacerse de la cal cáustica, un subproducto muy desagradable y peligroso, por lo cual estas luces tenían los días contados. El problema es que los dos compuestos, principalmente de la lámpara a base de aceite, eran caros y por lo tanto la tecnología para tales lámparas experimentó poco desarrollo, ya que pocos inversores en ese momento habían respaldado una empresa de este tipo. El siguiente avance fue la luz de cruce, para evitar el efecto deslumbrador de los conductores que se acercaban a otro coche. Al principio esto requería que el conductor detuviera el automóvil y alterara el ángulo de las luces con la mano, pero en 1917 Cadillac introdujo una palanca que movía el haz de luz hacia abajo. En 1924 la compañía Osram introdujo la bombilla Velux, una bombilla de doble filamento que proporcionaba una luz alta y otra baja, el sistema de luces de cruce que todavía se utiliza en la actualidad. Al principio era un interruptor de pie el que hacía esta operación, pero se cambió a una palanca en la columna de dirección, como a día de hoy. Las primeras luces eléctricas se introdujeron en 1908, pero no fueron comunes hasta la década de 1920. Pero sin embargo, una vez introducidas, rápidamente se convirtieron en el estándar para todos. A partir de aquí se empezaron a introducir nuevas formas para evitar el deslumbramiento y para mejorar la dispersión de la luz, modificando lupas, añadiendo lentes. En la década de 1990 se implementaron por primera vez las lámparas de descarga de alta intensidad, también conocidas como faros de xenón, que emiten una luz creando un arco eléctrico entre dos electrodos metálicos a través del gas inerte xenón, de ahí que se llame así la bombilla. Más brillantes y eficientes que las bombillas halógenas, los faros de xenón generaban mucha más luz en relación con la cantidad de energía utilizada. Se hicieron cada vez más populares a principios de los 2000, aunque principalmente en los segmentos de automóviles más premium, debido a que costaba más. Poco a poco el xenón se fue olvidando y vinieron las luces LED, que eran fuentes de luz muy útiles porque eran más brillantes y necesitaban poca energía para iluminar. Mientras que las antiguas luces halógenas se degradaban con el tiempo, los LED no tenían filamento, sino que utilizaban un semiconductor que liberaba fotones cuando se aplicaba una carga eléctrica. La calidad de la luz que proyectaban los LED también era mejor. Las luces azules de los LED proporcionaban más contraste, lo que facilitaba a los conductores distinguir los objetos durante la noche. Y aunque parezca sacado de una película de James Bond, los faros láser son la forma más nueva y la última tecnología en iluminación. Hemos pasado de las simples velas a tecnología láser, y es que el primer automóvil que introdujo esto fue el BMW i8. El principio de funcionamiento de este faro láser es que tres diodos disparan un láser azul hacia un prisma que enfoca en un haz, pasa a través de una lente de fósforo y convierte la luz azul en blanca, luego incide en el reflector y dirige el haz de luz hacia la carretera. Una de las mayores diferencias entre los faros láser y los LED es que esta unidad láser es un 30% más eficiente todavía que los LED, puede iluminar casi el doble de distancia, alrededor de 18 campos de fútbol, y con el mismo rendimiento de iluminación y la energía
que un LED. La última ventaja de estos faros láser es que puedes controlar totalmente la iluminación. La tecnología láser permite a los conductores modificar el haz de luz según las diferentes condiciones de conducción. A día de hoy estos faros no se usan mucho porque siguen en desarrollo y producen bastante calor. El coste es algo también a tener en cuenta, ya que es el sistema más caro para el automóvil. Aunque mucha gente crea que los faros láser son la última tecnología, realmente hay una por encima que todavía está en desarrollo y son los faros LCD. Se controlan mediante una pantalla de 30.000 píxeles. Esto permite adaptar la imagen luminosa de forma gradual y en tiempo real. Gracias a esta tecnología podríamos ocultar las señales de tráfico altamente reflectantes. Se pueden proyectar en la carretera flechas de navegación, líneas que indican el cambio de carril. La tecnología LCD permite funciones que también son relevantes para la conducción autónoma. A día de hoy todavía no se ha implementado en casi ningún coche, porque sigue en desarrollo. Seguramente lo veamos en un futuro cercano. Pero aquí hay una pregunta muy simple: ¿realmente hemos avanzado o no? Ya que las primeras versiones de bombillas, o como las que muchos tenéis en vuestros vehículos aún, como las luces halógenas, si alguna se te fundía era tan simple como abrir el capó, quitar la tapa del faro y cambiar la bombilla en un minuto. Pero en los nuevos vehículos con las nuevas tecnologías, la verdad es que esto se ha convertido en una pesadilla, ya que las luces van integradas en los propios faros y tendrías que desmontar seguramente todo el frente, haciendo que la reparación sea mucho más costosa que el cambio de una simple bombilla. Hemos avanzado para unas cosas, pero para otras la verdad es que puede ser que no. Si esto no fuera poco, muchas de estas garantías cuando compras un coche se ven afectadas si ven que has manipulado los tornillos de un solo uso que llevan estos vehículos para cambiar las bombillas precisamente, por lo cual los coches de hoy en día están diseñados para que no puedas hacer nada con ellos y los lleves a un servicio oficial. Para los que nos gustan los coches, pues esto no es que sea muy bueno. Así se veían los frenos de un coche antes y así se ven ahora. Sí, los primeros frenos eran de madera. Este rudimentario sistema constaba de una palanca y unos bloques de madera. La palanca movía los bloques de madera contra el borde de acero de las ruedas. Cuando esto sucedía, se creaba fricción. Esto hacía que las ruedas dejaran de frenar poco a poco y el coche se detuviera. Los frenos de bloque de madera se utilizaron por primera vez en carruajes tirados por caballos y más tarde en automóviles de vapor. Este sistema de frenado tenía limitaciones, obviamente. El principal problema era que solo trabajaban en vehículos con llantas de acero. Además, solo eran efectivos en vehículos que se movían a menos de 20 millas por hora. Tan pronto como los fabricantes cambiaron a neumáticos en la década de 1890, los frenos de bloque de madera quedaron obsoletos y se pasó a los frenos de tambor mecánicos. Como los fabricantes utilizaban neumáticos de goma, necesitaban encontrar nuevos sistemas de frenado, y esto surgió en 1899. Supuso que si se fijaba un tambor envuelto en cables al bastidor base del vehículo, este podría detenerse. Louis Renault se basó en esta idea en 1902, cuando creó el primer freno de tambor mecánico, que se convirtió en la base de los modernos sistemas de frenos actuales. Aunque los frenos de tambor mecánicos fueron un paso en la dirección correcta, tenían un problema importante: eran externos, lo que significaba que estaban expuestos a temperaturas extremas, suciedad y precipitaciones. Al final se desarrolló un sistema de frenos internos llamados frenos de zapata internos expansivos. Estaban almacenados en un tambor de metal que estaba sujeto a la rueda. Pero en 1918 Malcolm inventó el nuevo sistema de frenos. Este sistema utilizaba líquido de frenos para transportar la fuerza hidráulica desde el pedal hasta las zapatas. Antes necesitabas mucha fuerza para poder frenar el coche. Los frenos hidráulicos hicieron que esto no fuera así. A finales de 1920, muchos de los principales fabricantes instalaron este sistema. Aquí podemos ver cómo pasamos de una simple madera rozando una rueda metálica a un sistema complejo que nos evita muchos accidentes a día de hoy. Dentro de los sistemas actuales de frenos de disco tenemos un montón de diferentes materiales, ya sean discos rayados, perforados, incluso cerámicos, siendo estos los más caros y los más populares en coches de alta gama. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like para apoyar este tipo de contenido y nosotros nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Bye.